buenas a todos, soy Mariatxi, bienvenidos a otro capítulo de este Horace. Seguimos con las aventuras y desventuras de nuestro robotito. Muy buenas a todos, soy Mariatxi, bienvenidos a otro capítulo de este Horace. Seguimos con las aventuras y desventuras de nuestro robotito. Vamos a donde habíamos dejado. Justo no tenemos un problema. No sé si esto no se nos rompe. ¡Ostras! Pero si llama por un pelo. Ah, vale, pensaba que se rompía, ya lo que no. Uy, qué susto. No contaba con eso. Más despacio, tío. Ah, no, vale. Ven. Bueno, bienvenido. Voy a limpiar este lado, el lado izquierdo que me falta. ¡Hala, venga ahí! ¡Ostras, tío! ¡Qué paquete soy con las... Parece mentira que me haya acabado celeste. Igual no hace falta, ¿eh? Ahora lo pienso.
faltan 10, ¿eh? No sé dónde está esa chatarra que falta ahí. Por ahí tiene pinta de que no puedo ir. Vaya, vale. Ostras, voy a ganar sentado. Me pongo otra ahí al micrófono. Bueno. Hay 2 millones de veces ahí. Hay que darle para arriba, tío, para que se enganche, no me acuerdo. No. Sí, mejor. Ahora los escudos. Bueno, podemos llevar el escudo. Madre mía, qué nivel. Qué paquete. Me ha pillado. El cuchillo. Sí, que tiene el cuchillo. Vale. Salta, coño. ¿Y por qué no ha saltado ahora, tío?
batteries come in all shapes and sizes. Ahí no llego. Ah, vale, con esto. Ah, brinco más cojonudo. Hostia. Y tanto que brinco más. ¡Qué guapo! Mola. Joey, buenas, bienvenido. Seeing another VCR made me wonder if there were any more recordings of the old man. I rummaged behind the TV and was not surprised to find 2 more dusty old tapes. One just had hours of some strange sport. Deporte extraño. But the other had a recording of the old man. Hello, hello, came his voice again. Right, this is urgent. Cancel the nanobot program immediately. All production to be stopped. Contain the remaining units in these corrosion-proof canisters. Although I'm sure it's obvious, the old man continued. We have discovered that they are essentially unstoppable and can form a controlling intelligence around any object. Need I say more? Well, at least that explained why everything moved with minds of their own. I'd never been in this part of the house before, but I figured I would get back to more familiar surroundings once I made it through these laboratories. Espera, un segundo. Y aquí hay chatarra. Vale, limpia. Perfecto. Wow. Voy, ¿cómo quito todo esto? Sí, mira que bien. Ni tan mal. ¡Ay, me cago en la leche! Bueno, por el afán de limpiar.
Bueno, es una opción. ¿Y ahora? Hostia, ¿dónde tengo que ir? Me he quedado ahí obnubilado pensando dónde tenía que ir. O sea, cómo tengo que llegar. ¿Cómo llego ahí? Ah, vale, ahora. Ya me lo cuento. Pues... Bueno, ya está. No sé cómo hacer eso. Destruye al humano. Esto me pinta bien. ¿Y ahora? No. Para de correr, para saltar encima y tirar del cable ese. Tiene pinta, ¿no? Sí. Ostras, mierda. Porque por delante no... Ah, también. Mucho mejor. Mejor así. No vamos a parar. ¡Oh! ¡Qué cabrón! Ostras, la veces que vamos a morir aquí. Venga, uno. Otro, vale. ¡Wow! ¡Oh! Maricón. ¡Ostras! Bueno, tenemos ahí uno. ¡Ah! Hostia. Anda que le vamos a veces aquí. No saltes, tío. Joder, macho. Mira, por esto es una gamba. Y ahí justito. Pero la idea es ahí. Disparan 3 veces. Venga, fuera. Ahí no he matado. ¡Salta!
sin que nos crujan. Muévete, tío. ¡Oh, qué dolor! ¡My God! ¡Hala! Venga, salta un poco más alto. Subimos con este lado. Porque ahora tenemos que hacer esto y le enganchas aquí, va. Todavía estaba ya, tío. Vamos, que solo queda una. Hostia, macho. Bueno, se hay error brutal. Vamos. Joder, me ha gustado, madre mía. Bien. ¿Esto mata? Sí. Hostia, vaya suerte he tenido mi macho. I needed to get back on the moving lift. What? Hostia. Bueno, encima esto está vivo. Muy bien. Tenemos pocos y encima tenemos las sierritas. Qué guay.
friend. No te quemes. Vamos a hacerlo así, más fácil. Oh, qué suerte la mía, madre mía. Vamos a entrar aquí para guardar. A ver qué hay aquí, en este lateral. ¡Buah! Ay. ¿Para qué vengo aquí? A la que den. Despacio, tío. The door was nailed shut, and my fingers were too large to get a decent grip on the planks. I needed something like a crowbar. The door was nailed shut, and my fingers were Es too una large palanca, to get tío. a decent grip on the planks. I Sí, pues needed por ahí no puedo something ir. like a crowbar. Pues por otro lado, no queda otra más que bajar por aquí. Hay que hacer esto, tío. Por un pelo. Hostia, es que ya bastante jodido es las sierras encima, macho. No mola. No mola porque al principio. ¿Qué me estás contando? Claro, estoy al principio. ¿Me deja algo de coger? No puede ser, tío.
No, no, pues la otra habitación tengo que comer la cabeza. O sea, esto está claro que no es por aquí, no es, o sea, está clarísimo. Mierda. Joder. ¿Cómo se habrá bajado? No bajar, no, pero me habré metido. Vamos a acabar con esto. Toma. Me voy ahí. A la llave eléctrica. Bueno, vamos a ver cómo resolvemos esta zona. Tiene que ser así. Bien. Uy, ahí con el fuego como petardea un My poquito. shoes struggled to grip the slippery wall. I'd need to keep jumping to climb it. Bueno, lo que faltaba. ¿Estos me matan? Sí. Sí, claro que te matan, tío. Tiene que ser así, tío. ¡Ostras!
No, 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 no. Justo al final. ¡Salta! Todo el botón. Despacio, tío, despacio, despacio. Vamos a hacer una cosa. Vamos a entrar aquí. Así si me matan a la hora de subir, para recoger esos chatarra que hay arriba, se reinicia desde esta puerta. Esto, ya está. Vale, perfecto. Vámonos de aquí, que ese fuego petardeaba demasiado. Oh, el otro lado de la casa, vale. Uy, vaya. No, chuckled Mr. Silton. It's all right. We'll claim it on the insurance as accidental damage. Get me a new TV as well. I explained to them that I had found some of the old man's home videos, and the contents had shocked me. The dirty old bugger, interrupted Mr. Silton. But I didn't know what he meant, so I continued explaining about the nanobots, and Mr. Silton said we needed to get our sharpest minds on the case. Not you dipshit, he barked at Mr. Preston. We need to rescue Heather and her mum. I wasn't sure what Mr. Silton meant by rescue, but I thought I would leave them to clear up. The weather felt cold and ominous as we made our way back outside. Before we meet the others, I need you to help me get my stolen van back, explained Mr. Silton. It's going to be dangerous, and we need someone dependable. The equipment was heavy, but I was happy to help pack the large boxes until Preston returned with what Mr. Silton called the mean machine. La furre del señor Silton. Mr. Preston seemed even more anxious than usual. At first I thought he just needed to use a toilet, but Mr. Silton explained that their old gang members lived around here. Somehow the money went missing when we robbed that post office, he continued. For some reason they thought we'd taken it, but, as he put it, why would we live in such a dump if we had a load of money? Although this clarified things for me, it certainly didn't calm Mr. Preston, who suggested we gotta move on. Don't worry, we'll be a matter of minutes. We just need to send Mr. Chips up there to have a look, said Mr. Silton as he pointed to a window high up the building. Go on, he said with a smile. Off you go then. ¡Ostras! Que si aprieto mucho, me voy. Si aprieto poco, no llego. Seguro. Ah, coño, daba la vuelta. Pensaba que era pared. Pensaba que era pared.
ahora? No. The man didn't look like a thief, but maybe his striped jumper was in the wash. Mr. Silton was certain he'd stolen the van though, so I watched for a moment. But then I heard Mr. Silton climbing up. I was going to speak, but Mr. Silton held a finger up to his lips. He looked incredibly serious for a moment. One swift movement, and we were inside. Mr. Silton whispered that I was to go one way while he went another. Why are you whispering? I asked him. Where are we going? Find the keys to my van, Robocop, said Mr. Silton through gritted teeth. No, al final, coño. The piles of junk were all wired into the mains. I suppose it was a good deterrent against thieves. Y a ver ahí. Vale. Vamos bien, vamos bien. Joder, macho, tenía toda la pinta de que le pasaba algo a eso, fijo. Ah, se había ahí también, no me he fijado. ¡Ostras! Vale. Saltó demasiado. ¡Oh! Despacio, tío, despacio. Ahora despacio. Más sencillo. Bastante complicado es ya, como para correr. Para otro lado. Luminares. Joder. Deja que gire del todo antes de moverte, tío. ¡No! ¡Ah, estamos justo al final! ¡Mierda! Alice would have felt at home here, with all the huge piles of junk everywhere. ¡Ostras! Vale. Ahora. Sí, ni
¿Cuántas veces llevo muerto? Pegatina. Joder, macho. No vamos mal, no vamos mal. ¿Y esto? Mira qué bien. Hola, ya ves. ¿Tengo que todas? I didn't know which key I should take, so I took all of them. Uy. No. Vale, ya está. No, despacio. Voy por otro lado. I finally managed to collect all of the keys. ¿Y ahora qué? ¿Estoy para algún lado? Joder, puto cambio de giro. ¿Pero tengo que volver? No lo sé. El señor Siéntate me convenció de que la ayuda a recuperar la furgoneta robada. Yo creo que no hay otra escapatoria, ¿no? No, pues vamos a volver. Señor Juanca, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal va todo? Bienvenido. As soon as I heard the gunshot, I knew I needed to go back and find Mr. Silton.
Llegando del curro, muy bien. Bueno, aburrido, tío. Poco trabajo. Bueno, de vacaciones, pero es que me aburro, tío. Soy así de raro. Así que por lo demás... ¡Ostras! Joder. Aquí muriendo como... Tal vez al curro bien. ¿Qué va, tío? Ya, pero al final yo me aburro, tío, al final. Joder. ¿Pero alguna te hace caso o no te hace caso? ¿Pero de qué estás currando, tío? ¿Dónde tengo que ir? Por ahí. Bueno, no está mal. No me acordaba, tío. Guardia de seguridad. Más fácil por aquí. ¿Y qué estás? ¿Durante el día, tarde, noche, todas horas? Si tiene más peligro que un arma. Eso, ya imaginaba yo que iba a pasarme esto. Porque no tenía claro para qué lado iba a aparecer. Joder, mierda. Hostia, para la izquierda, va, saltas y para la izquierda. Ahora este, que si no. Ahora ves. De 6 de la tarde a 2 de la mañana, Uf.
Mierda, ¿por qué saltas tanto, coño? Joder. Vamos, que te estás haciendo de oro. ¿Qué hora es? The old man was pointing an even older gun right at Mr. Silton's face. But the man looked Joder. terrified when he saw me. I can still picture his hands shaking as he reloaded his ancient firearm. This wasn't the plan, shouted Mr. Silton. It's him or me. Let him have it. I didn't know what I was going to do when I caught the old man. Esto de leer y saltar a la vez no mola. Pero eso no es muy legal, ¿no? Que no paguen las extras. O allá en tu país eso da igual. Joder. But I knew I had to stop him. Mierda. Hostia, que lo he metido todo, ¿eh? If someone dared hurt my friends, they would have to pay. Se ha desmontado esta vez, ¿eh? ¿What? Joder. Me lo he cargado, tío, al abuelo. I kept turning the events over in my mind. Could I have handled things differently? Could I save Mr. Silton without hurting that man? Mr. Preston could see I was upset, and said music was a good alternative to facing up to problems. Come with me, he insisted. I'm going to teach you how to play drums. First, he said, just play the bass drum along with me. We'll see how good your timing is.
Bueno, como tenga que llevar el ritmo, la digo clara. Mi oreja y yo. ¡Oh! Golpea a cada hombo unas cuantas veces para ir pillándoles el truco. Vale, cojonudo. Bien, ahora tocan las notas que se muestran en el corredor. Ahora inténtalo tú. Vale. Toquemos una canción juntos. Me cachis. Hasta aquí el juego. Oh. Cuando me cae el ritmo me joden. Me ha cambiado el ritmo y me joden. Yo el modo sordo. Geniales 54-11. Pues ya está. Yo voy a intentarlo. No. Ya vale de Guitar Hero. Mr. Silton was patched up, but still pretty angry. He referred to the man as a word that wasn't in my dictionary file. It should have been between cunning and cup. I reminded Mr. Silton about going to find the others now we had the van. But he said there was something even more important we had to do first. Mr. Silton explained that it was a good idea that Mr. Logan be released from prison early, and that this wouldn't involve a parole board, but might involve dynamite. Straight away I was apprehensive. I thought only bad people went to prison. I knew Mr. Logan was the guitarist in Mr. Silton's band, but why would we help a bad person? In the end, I think it's only Mrs. Silton's smile that convinced me to help. Mrs. Silton promised to have a present for us when we got back. She said she'd been saving her money from her decorating job. I didn't know what I would need money for, but then realized, if nothing else, new games consoles must be out. Be careful, said Mrs. Silton with a big smile. Don't rob any post offices, and don't get shot. No es lo mío el ritmo. Dead of night, it was surprisingly easy to get close to the prison building. Mr. Silton said it was like the Death Star and had a weakness we could exploit. Although I seem to remember the robot getting shot when they did that in the film. But there was no time to worry as Mr. Silton pressed a walkie-talkie into my Voy a cortar enseguida, 10 minutillos, Juanca. De hecho, ahora. Lo voy a dejar aquí 5 o 10 minutillos y vuelvo. Tengo que hacer un par de cosas, un par de llamadas. Qué cabrón. Venga, 10 minutos estoy. Juanca y compañía, nos vemos ahora, ¿vale? Venga, hasta ahora.